Cómo reducir el dolor de la vida. Arthur Schopenhauer. El filósofo alemán del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, observó que la naturaleza está impulsada por una fuerza omnipresente, a la que llamó voluntad, o más concretamente, voluntad de vivir. Esta fuerza es inconsciente, sin objetivo y ciega, y da lugar a un esfuerzo insaciable en los seres humanos. Vivimos nuestra vida aferrándonos, anhelando y apegándonos a las cosas externas, y nos alimentamos de otros organismos vivos para perpetuar nuestra propia existencia, todo lo cual es una manifestación de la voluntad. Así la voluntad se encuentra en la raíz del sufrimiento, ya que nuestra hambre interminable y nuestra incapacidad para saciarla da lugar a una búsqueda continua de placer que nunca satisface a largo plazo. Para hacer frente a la miseria de la vida, Schopenhauer se esforzó en construir una filosofía que nos ayudará a alcanzar un estado de felicidad, lo que puede parecer un poco extraño al tratarse de un pensador tan pesimista. Pero al igual que un filósofo y maestro espiritual que vivió hace 2500 años, llamado Buda, Schopenhauer examinó rigurosamente y soportó las enfermedades de la existencia antes de dar con una cura. Tras su muerte, Schopenhauer nos dejó un manuscrito inacabado titulado Die Kunst glücklich zu sein, que puede traducirse como El arte de ser feliz y que contiene 50 reglas para la vida. El video se basa en las 50 reglas de Arthur Schopenhauer y explora cómo podemos reducir el dolor de la vida. Arthur Schopenhauer es considerado un filósofo infeliz que miraba el mundo a través de una lente de pesimismo desencantado. Al leer sus escritos, queda claro que no endulzaba la existencia, sino que buscaba crear una imagen del mundo que se asemejara a la realidad, sin importar la dolorosa, dura y fea que pudiera ser esta realidad. Pero su enfoque en la miseria de la vida era en realidad la clave para entender cómo podemos escapar de ella. Cito: he recordado al lector que todo estado de bienestar, todo sentimiento de satisfacción es de carácter negativo, es decir, consiste en liberarse del dolor que es el elemento positivo de la existencia. De ello se desprende que la felicidad de una vida determinada debe medirse no por sus alegrías y placeres, sino por la medida en que ha estado libre de sufrimiento del mal positivo. Fin de la cita. Este dolor de la insatisfacción es lo que caracteriza a la vida, ya que el placer en sí mismo o la felicidad de esa materia no es más que una liberación temporal, liberación del dolor. Por lo tanto, el dolor es positivo, ya que se puede sumar y restar, mientras que la felicidad es negativa, ya que es simplemente la ausencia de dolor. Si esta idea te resulta familiar, probablemente conozcas las enseñanzas de Buda, que contienen algunas similitudes. Así que no es de extrañar que Schopenhauer estudiara las enseñanzas budistas, así como textos hindúes como los Upanishads. Según la metafísica de Schopenhauer, no vemos el mundo de forma objetiva, sino como representaciones del mismo, creadas por nuestras propias mentes. Esto significa que no hay objeto sin sujeto, y que no todo lo que vemos son meras percepciones, y no las cosas en sí mismas. Esta realidad metafísica que esboza Schopenhauer, que se basa en la obra de Immanuel Kant, puede ser confusa y liberadora al mismo tiempo. Es confusa porque aparentemente no hay experiencia objetiva, ya que la realidad de las cosas que percibimos es generada por la mente, lo que significa que lo que observamos nunca es lo que realmente es. Pero también es liberador, ya que nosotros mismos podemos elegir ver al mundo bajo una luz diferente. Si nos fijamos bien, descubriremos que no son las cosas externas las que nos influyen, sino cómo las percibimos.
Saber esto significa que podemos cambiar nuestra relación con lo que está fuera de nosotros y liberarnos de la esclavitud de la voluntad y del mundo. ¿Pero cómo? La opción más eficaz que nos presenta Schopenhauer es el ascetismo. Mediante la restricción de los sentidos, podemos someter a la voluntad debilitando nuestro deseo por las cosas externas. La negación de la voluntad implica que neguemos lo que la voluntad nos inculca naturalmente. Así, damos la espalda al placer y renunciamos al mundo exterior. Sin embargo, el ascetismo no es para todos. Solo hay un pequeño porcentaje de personas que se dedican al ascetismo y consiguen liberarse por completo del sufrimiento, un estado que en el budismo se denomina iluminación. Así que, aunque la liberación total del dolor es una opción, probablemente sea más realista centrarse en formas de reducir el dolor y hacer la vida más soportable e incluso agradable. Entonces, ¿cómo podemos ser felices cuando la vida es tan dolorosa? Schopenhauer creó sus 50 reglas para la, entre comillas, persona normal en contraposición al asceta. Afirma que el buscar la felicidad no debemos tender a una actitud estoica, ascética, ni al maquiavelismo. En cuanto a la primera forma, creía que la voluntad de vivir es demasiado fuerte en la persona normal para encontrar la felicidad a través del desapego y la austeridad. En cuanto a la segunda vía, creía que la felicidad no debía perseguirse a costa de otras personas. Su visión de la felicidad para el común de los mortales se encuentra entre estos dos extremos, a los que llama eudaimonía, una palabra que se utiliza en la filosofía estoica para describir un estado de florecimiento, virtud y vida de acuerdo con la naturaleza. Para Schopenhauer, la eudaimonía tiene un significado diferente. Para él, la vida eudaimónica es una existencia que tras un examen minucioso es claramente preferible a la no existencia. O dicho de forma sencilla, una vida feliz es una vida que es más agradable que la muerte. Afirma que la persona normal, no ascética, nunca podría alcanzar la felicidad completa, sino que debe aspirar a una condición menos dolorosa. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer esto? La clave de la filosofía de la felicidad de Schopenhauer la encontramos en la primera lección de su libro, en la que afirma que debemos renunciar a nuestros derechos, a todo tipo de felicidad y placer y centrarnos en la reducción del dolor. Sin duda, esta actitud no es muy romántica, pero es una forma realista y bastante fácil de afrontar esta terrible tragedia llamada vida. Schopenhauer escribió que los jóvenes, en particular, creen que el mundo está allí para ser disfrutado, lo cual no es así. Es una falsa creencia que sigue presente entre las generaciones más jóvenes que antes se alimentaba de novelas y poemas en la época de Schopenhauer y actualmente de películas y series de televisión. Es el mito de una felicidad positiva satisfactoria que está tan arraigado en la narrativa común. Pero perseguir una ilusión solo conduce a la realidad de la infelicidad positiva, lo único real. Si seguimos esta lógica, lo primero que hay que hacer es dejar de perseguir la ilusión y empezar a perseguir lo que se pueda perseguir, minimizando así el dolor de la vida. Como dijo Schopenhauer, y cito, «La forma más segura de no ser muy miserable es no esperar ser muy feliz». Fin de la cita. Y eso no es lo hermoso de envejecer. Nos hemos vuelto lo suficientemente sabios como para renunciar a la búsqueda de la felicidad que nos hizo miserables en nuestros años de juventud. Como tenemos el sufrimiento que antes soportábamos, ahora nos centramos en minimizar el dolor. Schopenhauer sostenía que es mejor vivir la vida sin demasiado sufrimiento que con las mayores alegrías.
No es ningún secreto que muchos famosos que tienen acceso a los mayores placeres que no están al alcance de las masas son individuos muy problemáticos e infelices. Así, a pesar de comer la comida más cara, de vivir en un enorme chalet con piscina, de ser adorados por tanta gente, siguen experimentando un dolor lo suficientemente severo como para despertar la adicción a sustancias, la depresión e incluso el suicidio. Por desgracia, nuestra cultura no solo presenta estos estilos de vida como ideales. No tener todas estas grandes alegrías y placeres suele considerarse un fracaso, y la idea de haber fracasado también puede hacernos sentir miserables. Así la gente se siente desgraciada porque no ha conseguido alcanzar la miseria. ¿No es irónico? Los sabios, según Schopenhauer, ni siquiera se molestan en buscar una existencia así. En cambio, evitan los sufrimientos de la vida. Y si por casualidad pierden el placer, no hay nada que perder, ya que el placer es una ilusión de todos modos. Ahora bien, ¿cómo podemos organizar nuestra vida de forma que reduzcamos el dolor lo máximo posible? Pues bien, el dolor está causado por muchas cosas diferentes. Según Schopenhauer, estas cosas se corresponden con un cómo nos vemos a nosotros mismos o cómo vemos el mundo. Por ejemplo, cuando somos poco realistas sobre nuestras propias cualidades, es probable que suframos. Por eso Schopenhauer afirmaba que debemos conocernos a nosotros mismos por dentro para determinar cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles. Si utilizamos y desarrollamos las habilidades en las que somos buenos por naturaleza, rara vez experimentamos el dolor que surge cuando nos recuerdan nuestras debilidades. Otro ejemplo es cuando Schopenhauer sostiene que no se trata de lo que tenemos, sino de lo que somos. Subraya que lo que importa es la forma en que nos sentimos. La salud y la alegría son más importantes que la fama y la riqueza. El vago sano es más feliz que un rey enfermo, concluye. Así pues, es prudente elegir la salud por encima de todo lo demás y dar siempre la bienvenida a la alegría, ya que ésta decide cómo te sientes en el momento presente. Aunque Schopenhauer no recomienda el ascetismo, presenta una forma de sana indiferencia hacia las personas, las cosas y el estatus. Cita con frecuencia al antiguo filósofo griego Epicuro y su sistema de placer, que parece un buen punto de partida si buscamos minimizar el dolor. En resumen, debemos centrarnos en nuestras necesidades básicas, que son fáciles de satisfacer y naturalmente saciables, como comer y beber, y debemos evitar la búsqueda de la fama y la riqueza extrema, ya que son imposibles de satisfacer y difíciles de alcanzar, y también fáciles de perder, lo que se traduce en sufrimiento. Podríamos decir que Schopenhauer nos lleva al camino dorado del medio, no luchar por la felicidad ilusoria, pero tampoco comprometerse en la negación de sí mismo, tampoco elegir los placeres que nos cuestan un dolor nulo o mínimo, mientras que evitamos los placeres por los que tenemos que sufrir para obtenerlos y que generan dolor cuando los perdemos. Además, debemos anteponer siempre nuestra salud mental y física, porque cuando nos sentimos bien por dentro, el exterior, por muy sombrío que sea, es mucho más fácil de soportar. En tiempos de ser capaces de soportar estas situaciones incómodas, preparamos indirectamente nuestra mentalidad para futuro. Hay un concepto en la filosofía y comprensión. Esta distinción es importante porque, por mucho que lo intentemos, por mucho que nos enfademos o nos frustremos, no podemos cambiar las cosas que están fuera de nuestro control. Una vida en la que intentemos hacerlo
dará lugar, sin duda, a la amargura, a la frustración y al desperdicio de esfuerzos. Por otro lado, una vida centrada en hacer lo que podemos con lo que tenemos y en centrarnos en lo que está a nuestro alcance, es mucho más probable que sea productiva, eficaz y más constructiva. Epicteto dijo: la principal tarea en la vida es simplemente identificar y reparar los asuntos para poder decirme claramente cuáles son los externos que no están bajo mi control y cuáles tienen que ver con las elecciones que realmente controlo. ¿Dónde busco entonces el bien y el mal? No a lo externo incontrolable, sino en mi interior, en las elecciones que son mías. Este concepto particular en el estoicismo es ampliamente conocido como la dicotomía del control, así llamada porque las cosas realmente solo se dividen en lo que podemos controlar y lo que no podemos. Epicteto llevó esto más allá y ayudó a describir exactamente lo que está dentro de nuestro poder y lo que no. También nos ayudó a entender los peligros de pasar demasiado tiempo centrándonos en cambiar aquello en lo que no tenemos poder, y los beneficios de centrarnos en las áreas de la vida que sí tenemos poder para cambiar. En su escrito, su alumno relata lo siguiente: hay cosas que están dentro de nuestro poder y cosas que están fuera de nuestro poder. Dentro de nuestro poder se encuentran nuestras propias opiniones, objetivos, deseos, disgustos, una suma nuestros propios pensamientos y acciones. Fuera de nuestro poder se encuentran nuestras características físicas, la clase en la que hemos nacido, nuestra reputación a los ojos de los demás y los honores y cargos que se nos pueden otorgar. Trabajando dentro de nuestra esfera de control, somos naturalmente libres, independientes y fuertes. Más allá de esta esfera somos débiles, limitados y dependientes. Si pones tus esperanzas en cosas fuera de tu control, tomando sobre ti cosas que legítimamente pertenecen a otros, estás expuesto a tropezar, caer, sufrir y culpar tanto a los dioses como a los hombres. Pero si enfocas tu atención solo en lo que es verdaderamente tu propia preocupación y dejas a otros lo que les concierne, entonces estarás a cargo de tu vida interior. Nadie podrá dañar o estorbar, no culparás a nadie y no tendrás enemigos. Si deseas tener paz y satisfacción, libera tu apego a todas las cosas que están fuera de tu control. Este es el camino de la libertad y la felicidad. Si quieres no solo paz y satisfacción, sino también poder y riqueza, puedes perder lo primero al buscar lo segundo, y perderás tu libertad y felicidad en el camino. El histórico emperador romano Marco Aurelio también escribió sobre conceptos similares en su diario. Cito: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Marco Aurelio. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esta práctica estoica y convertirla en un hábito diario para aumentar nuestra felicidad y resiliencia? Un primer paso bueno es importante, es estrenar nuestra mente para clasificar rápidamente las cosas que nos rodean dentro de nosotros en una de dos categorías. Esencialmente, las que están dentro de nuestro control y las que están fuera de nuestro control. O para hacerlo más directo, hay que aprender a aceptar las cosas que están fuera de nuestro control tal y como son y al mismo tiempo asumir la plena responsabilidad de todo lo que está dentro de nuestro control. Estas dos cosas son importantes
porque cuando nos equivocamos, sufrimos y normalmente sufrimos de una de las dos maneras siguientes. La primera manera en que sufrimos es tratando de controlar las cosas de la vida sobre las que no tenemos influencia. Esto puede ser otras personas, sus creencias, sus pensamientos, acciones y valores, el clima, el tráfico, la economía, la política, el tiempo y muchas otras cosas más. Obviamente, cuando tratamos de controlar lo incontrolable, estamos poniendo esfuerzo en una penalidad en la que no tenemos influencia. Esto resulta en que tenemos poco o ningún impacto y este resultado termina con nosotros sintiéndonos impotentes, frustrados, ansiosos, inefectivos, amargados y enojados. En pocas palabras, sufrimos. A nadie le gusta poner esfuerzo en algo y no obtener nada a cambio, o peor aún, poner esfuerzo en algo y obtener todo lo contrario que queremos a cambio. Y debido a que no tenemos control sobre estas situaciones, si atamos nuestra felicidad a ellas, estamos esencialmente poniendo nuestra felicidad en las manos del azar y en las manos del capricho del mundo que nos rodea. Así que es fácil ver por qué esta no es una forma resistente de felicidad. Si todo va bien a nuestro alrededor, seremos felices. Si todo va mal, estaremos tristes. Nuestra felicidad vendrá y se irá en base a los eventos externos y a cómo transpiren, lo cual es una manera muy frágil de vivir. La segunda forma de sufrir es que no asumimos la responsabilidad de lo que podemos controlar, que con nuestras creencias, nuestros valores, nuestras perspectivas y nuestras acciones. Cuando no asumimos la responsabilidad de estas cosas y en su lugar culpamos al mundo o a otras personas por cosas como nuestras acciones, estamos diciendo esencialmente que no tenemos autonomía sobre lo que hacemos y lo que somos. Esta es una mentalidad muy importante y te desgastará con el tiempo. Las personas atascadas aquí a menudo se quejan, se lamentan, señalan con el dedo, se quejan y crean una mentalidad de víctima porque el mundo siempre está actuando sobre ellos. Y cuando responden al mundo actuando sobre ellos, culpan a lo que ocurre en el mundo por su respuesta. Esto no es un lugar saludable para estar, porque si creemos que no tenemos ningún control sobre nuestras acciones, nuestras perspectivas, valores y creencias, no hay nada que podamos hacer para salir de la situación en la que estamos. Solo tenemos que esperar hasta que el mundo que nos rodea haga algo que cree un resultado con el que estemos contentos. Y, de nuevo, es fácil ver por qué esta forma de vivir no produce una felicidad duradera y resistente. Porque todo sigue estando al albur del mundo que nos rodea. Nuestro bienestar está en deuda con lo externo, en lugar de ser nuestra responsabilidad el cultivarlo. La dicotomía estoica del control nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva de estas cosas de dos maneras importantes. Cuando somos capaces de determinar lo que está fuera de nuestro control, ya no perdemos nuestro tiempo y energía tratando de cambiar lo que vemos por lo que es. Lo aceptamos y pasamos a lo que podemos controlar. Cuando somos capaces de determinar lo que está dentro de nuestro control, somos capaces de enfocar nuestro tiempo y energía aquí, asumiendo la responsabilidad y tomando acciones en estas áreas para avanzar. Cuando un estoico se preocupa por las cosas sobre las que tiene algún control, pero no completo, como ganar un partido de tenis, será muy cuidadoso en las metas que se fija. En particular, tendrá cuidado de fijar metas internas en lugar de externas, por lo que su meta al jugar al tenis
no será ganar él algo externo sobre lo que no tiene un control parcial, sino jugar lo mejor posible en un partido, algo interno sobre lo que tiene un control total. Eligiendo este objetivo, se ahorrará la frustración o la decepción si pierde el partido, ya que no era su objetivo ganar el partido. No habrá fracasado en alcanzar su objetivo, ya que ha jugado lo mejor posible y su tranquilidad no se verá interrumpida. Irving también escribió que los estoicos recomendarían, por ejemplo, que me preocupara por si mi esposa me ama, aunque esto es algo sobre lo que tengo cierto control, pero no completo. Pero cuando me preocupe por esto, mi objetivo no debería ser el objetivo externo, de hacer que me ame. No importa lo mucho que lo intente, podría fracasar en el logro de este objetivo y como resultado, estaría bastante molesto. Mi meta debe ser una meta interna para comportarme lo mejor posible de una manera adorable. De igual manera, mi meta con respecto a mi jefe debe ser hacer mi trabajo lo mejor posible. Estas metas las puedo lograr sin importar cómo mi esposa y mi jefe reaccionen posteriormente a mis esfuerzos. Internalizando sus metas en la vida diaria, el estoico es capaz de preservar su tranquilidad mientras trata con cosas sobre las cuales tiene solo un control parcial. Epicteto también dijo que hay que hacer el mejor uso de lo que está en tu poder y tomar el resto como sucede. Y está muy bien entender esto lógicamente, pero se necesita práctica y requiere un esfuerzo deliberado para empezar a construir esas vías mentales. Pero si te quedas con ello, pronto dividir estas cosas en dos categorías diferentes se convierte en una segunda naturaleza. Y naturalmente, verás estas dos vías y las usarás para determinar cómo actuar frente a los acontecimientos que te rodean. Y para dejarte con algunos pensamientos finales en su libro, Una guía para la buena vida, William Irving explora este tema del control y describe lo siguiente. Recuerde que las cosas sobre las que tenemos un control completo son las metas que nos fijamos a nosotros mismos. Estos eran los hábitos que Marco Aurelio practicaba todos los días. Es humillante pensar que Marco Aurelio, el jefe del imperio más poderoso de la tierra, tenía la misma cantidad de horas en el día que tú, solo 24 horas. Así que, ¿cómo lo hizo todo? ¿Cómo tuvo tiempo para ser un rey, un filósofo, un escritor, un esposo y además tener tiempo para aprobar leyes y juzgar casos? ¿Para dirigir las tropas en la batalla y guiar a Roma a través de una terrible plaga? ¿Cómo logró hacer todo esto sin dejar de ser bueno, sin ser corrompido por las tentaciones o las tensiones de su posición? Bueno, la rutina tuvo algo que ver con ello. Antes de iniciar con esta gran enseñanza, nos ayudaría mucho si te suscribes y dejas tu like y activas la campana para no perderte nuestros futuros videos que te ayudarán en tu desarrollo personal como un estoico. Marco Aurelio era un hombre de hábitos. Todos los estoicos lo eran. Ellos entendieron como Aristóteles que somos lo que hacemos repetidamente. Entendieron que la excelencia es un hábito que se practica a diario. Para Marco Aurelio, el día comenzaba temprano. Al amanecer, cuando se despertaba, tomaba sus hojas y escribía. Sabía que se levantaba para hacer el trabajo de un ser humano. No había tiempo para que se quedara bajo las sábanas para calentarse cómodamente y continuar el sueño. En las primeras horas de la mañana, cuando Marco Aurelio tomaba su diario, pasaba unos minutos con la página en blanco,
escribiendo sus pensamientos, despejando su mente y recordando lo que era importante. Se preparaba para el día que se avecinaba sabiendo que la gente que conocería podría ser desagradecida, mezquina, corta de miras y frustrante. Pero Marco Aurelio reconocía que no podía dejar que esa gente le influyera en su vida. Él tenía que atenerse a lo que sabía que era correcto. Es probable que Marco Aurelio abordara primero sus tareas más importantes. No creía en la procrastinación y quería empezar las cosas cuando aún estaba fresco. Se enfocaba en todo lo que tenía delante, como su padrastro, el emperador romano Antonio Pío, solía decirle: hazlo como si fuera lo último y más importante de tu vida. Así que de su padrastro Antonio, Marco había aprendido a trabajar muchas horas y a mantenerse en la brecha. En su meditación incluso escribió que admiraba cómo Antonio programaba sus descansos para ir al baño de forma que pudiera trabajar durante largos periodos ininterrumpidos. Marco no eludía el trabajo duro, cumplía con su deber y no se quejaba por ello. El eco de lo que hacemos ahora resuena en la eternidad. Marco Aurelio. Pero, ¿qué pasa con el estrés? Marco Aurelio procesaba su estrés manteniéndose activo. Sacaba regularmente tiempo para cazar o montar a caballo. Marco Aurelio mencionaba que muchas veces queremos desconectar nuestra mente de situaciones, pero de quien tenemos que desconectarnos es de los pensamientos, ya que el estrés no existe. Lo que existen son pensamientos estresantes. Entonces el estrés es generado por pensamientos que tenemos nosotros mismos en nuestra mente. Casi una docena de veces en las meditaciones, Marco Aurelio habla de buscar y alcanzar la quietud. Esos momentos de tranquilidad habrían sido esenciales. Sin la tranquilidad no podemos pensar, no podemos aclarar nuestras mentes, no podemos tener una visión general, no podemos ser filosóficos. ¿Pero qué pasa con la comida? Tenemos la sensación de que Marco era alguien que comía para vivir, en lugar de alguien que viva para comer. Comía de forma saludable y rápida. No se autoenriquecía con los alimentos y no se preocupaba por el vino o lujos o los cocineros gourmet. La comida era el combustible natural, lo conseguía y seguía adelante. No sabemos cuándo leía Marco, pero está claro que los libros eran parte importante de su vida, como lo habrían sido para cualquier persona inteligente. Marco sabía que tenía que leer para liderar y siempre estaba estudiando para mejorar. Prefería los libros a las noticias de última hora y a los costilleos, buscando siempre la perspectiva histórica. Y luego, cuando el día llegaba a su fin, era el momento de estar con la familia. Marco amaba claramente a sus hijos y a su mujer. Aunque era importante, famoso y estaba ocupado, no los ignoraba. Sabemos que le gustaba arropar a sus hijos en la cama por la noche, y de hecho, la parte final y más filosófica de su rutina llegaba cuando los ponía a dormir. Besando a sus hijos, se decía a sí mismo en voz baja: «Apresúrate, esta podría ser la última vez que haces esto. No es una garantía de que ninguno de ustedes sobrevivirá a la noche». Así que Marco Aurelio vivía este pequeño momento en el que estaba presente. Los amaba, apreciaba a esta persona frente a él, lo que realmente era lo más importante en su vida, y luego decía: «Buenas noches». Poco después, Marco
Se iba a la cama y comenzaba todo el proceso de nuevo mientras tuviera la suerte de vivir. Y así debemos hacer lo mismo. Somos lo que hacemos repetidamente. Podemos vivir bien y practicar buenos hábitos, al igual que hacía Marco Aurelio. Podemos hacerlo hoy y cada día. Epicteto dijo famosamente: tienes que decidir quién quieres ser y hacerlo bien. Los hábitos son parte de eso. Los hábitos son conductas que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades diarias. De esta manera, luego de un tiempo, los hábitos se vuelven automáticos. Cuando tomamos estos principios de las cosas que hacía Marco Aurelio, cada día como parte de la rutina, nos convertimos indudablemente en la persona que aspiramos ser. Así es como escribes un libro bestseller. Así es como construyes un negocio. Así es como construyes una marca. Así es como dominas cualquier habilidad o tema o industria. El corolario de llevar una vida con buenos hábitos es tener éxito en todo lo que hagamos, enfocarnos en las metas que queremos alcanzar y cambiar lo que sea necesario para llegar a ellas nos hará sentir seguros y vivir a plenitud. Marco Aurelio dice: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Aurelio fue el emperador de Roma durante el siglo II después de Cristo, y se dice que fue el último de una línea de 5 buenos emperadores conocidos que gobernaron Roma. Bajo su liderazgo, el imperio se guió por la virtud y la sabiduría. Fue un estudioso del estoicismo, una filosofía que hacía hincapié en el destino, la razón y la autocontención. Aunque recibió la influencia de muchos filósofos y textos filosóficos, la principal influencia de Aurelio fueron las enseñanzas del antiguo esclavo y filósofo estoico Epicteto. Durante su gobierno, el emperador elaboró una serie de escritos autobiográficos conocidos ahora como las Meditaciones. Aunque las Meditaciones nunca se pensaron para ser publicadas, siguen imprimiéndose hasta el día de hoy y quizás sean tan populares como siempre. El diario muestra que el hombre más poderoso del planeta pasaba por los mismos problemas que nosotros tratamos hoy, y de hecho, los mismos problemas con los que lidiaremos mañana. Acompáñenos ahora a examinar las 3 reglas de la vida que Marco consideraba de suma importancia para vivir una buena vida y cómo podemos adaptarlas para que funcionen en nuestra vida moderna. Regla número 1. Aspirar siempre a un juicio puro de los acontecimientos. En el libro 4 de las Meditaciones, Marco Aurelio nos dice: suprime el juicio de valor que añades, y el me han hecho daño también se suprime. Suprime el he sido herido y el daño es suprimido. Esta regla está influenciada por la disciplina del asentamiento de Epicteto, que implica hacer juicios correctos sobre tus impresiones, es decir, sobre la naturaleza del mundo exterior y los acontecimientos que ocurren en él. Aurelio nos dice que hacemos juicios sobre todo, pero en lugar de hacer un juicio puro, hacemos juicios de valor añadiendo un giro personal a nuestra consideración. Imagina que estás conduciendo un día y otro coche sale de una curva justo adelante, acercándose peligrosamente y casi golpeando tu coche. Sus instintos se apoderan de usted y da un volantazo para evitar la colisión. Lo que suele ocurrir a continuación es que empiezas a insultar al conductor, a hacer gestos groseros y a perder la calma. Ahora bien, hay emociones en juego en diferentes momentos. En primer lugar, tus emociones te alertan del peligro y reaccionas rápidamente para evitarlo.
Este es el uso correcto de las emociones. Sin embargo, lo que ocurrió justo después de lo que consideras evitar el accidente es que otras emociones se apoderaron de ti y te hicieron enfadar. Este es el uso incorrecto de las emociones. ¿De qué sirve estar enfadado en este momento? El peligro para tu vida ha pasado. Lo único que estás haciendo es desahogar tu frustración, lo cual no solo no sirve para nada, sino que incluso podría ser contraproducente, ya que te hace estar más agitado y más propenso a sufrir un accidente. Cuando nos pasa algo malo, decimos, me pasó tal cosa, y eso me dolió, y en este caso diríamos, podría haber muerto. La última parte que es, y eso me dolió, o podría haber muerto, es la parte del juicio de valor. Así que cuando eliminas esta última parte, no dejas que lo malo te afecte. Para los estoicos, la mayor parte de vivir de acuerdo con la naturaleza era usar la cabeza. Tenemos que intentar dejar de añadir los propios giros personales a nuestros juicios y en su lugar utilizar el pensamiento racional y nuestra capacidad de razonar para conceder o negar el asentamiento a la impresión. Entonces, ¿cómo razonamos y hacemos juicios correctos? Lo hacemos siguiendo lo que los antiguos estoicos hacían hace 2000 años, que era utilizar su capacidad de razonar. En el mundo moderno esta práctica se conoce como distanciamiento cognitivo. El distanciamiento cognitivo, que es el principal precursor de la terapia cognitivo-conductual o TCC, es básicamente la capacidad de tomar conciencia de nuestras propias creencias y suposiciones y de distanciarlas de los acontecimientos externos. Como ejemplo de prácticas cognitivas, consideremos el sencillo modelo ABC de la TCC, que es adversidad, creencia, consecuencias. Imagina que te acaban de despedir del trabajo. La adversidad es el despido. La creencia es la forma en que representamos o explicamos ese acontecimiento. En este caso, podemos creer que somos inútiles o preocuparnos por la hipoteca o por las incertidumbres futuras. Las consecuencias son el comportamiento o los sentimientos que provoca la creencia. Quizás sentimos tristeza o rabia. Cuando haces un juicio así y das un significado a los acontecimientos, no estás haciendo un juicio puro. Así que recuerda mirar todo lo que te ocurre como lo que es. Para aplicar esta disciplina de juicio, tenemos que preguntar si tus creencias están justificadas. Supongamos que después de ser despedido de tu trabajo, tienes el pensamiento de que no vales nada y que nunca encontrarás tu trabajo o perderás tu casa. ¿Es el hecho de que te despidan una prueba contundente de que no vales nada o de que no vas a encontrar trabajo en el futuro? Por supuesto que no. Por supuesto que hay otros trabajos disponibles y, con el tiempo, si trabajas en ti mismo, puedes que consigas algo mejor que lo que dejaste. Esto puede reforzarse aún más con prácticas no cognitivas. Como ejemplo de prácticas no cognitivas, considera la meditación de atención plena. En la meditación, te limitas a prestar atención a tus pensamientos y a nada más que ellos, mientras van y vienen a la idea de que tú no eres tus pensamientos. Puedes notar lo diferentes que son las creencias y los sentimientos asociados a ser despedido, de ser despedido porque no vales nada. Una cosa es creer estas cosas y otra es construir una fuerte intuición para ello. Al utilizar este enfoque, como diría Marco Aurelio, estamos suspendiendo ciertos juicios de valor de los acontecimientos externos para evitar emociones negativas, como la preocupación, la ira, etc. ¿Te ha engañado tu pareja? ¿Has perdido dinero? ¿Se burla la gente de ti? ¿Ha pasado algo? Entonces, haz algo.
o sigue adelante. Los acontecimientos en sí no pueden hacerte daño si no lo permites, y por lo tanto, apunta a los juicios puros de los acontecimientos. Regla número 2. Solo desea lo que está dentro de tu control. En el 7º libro de sus Meditaciones, Marco Aurelio dice: ama solo el acontecimiento que nos sobreviene y que está ligado a nosotros por el destino. Esta regla está influenciada por la disciplina del deseo de Epicteto. Los estoicos creían que hay 4 pasiones que impiden nuestro progreso y contribuyen a nuestra miseria. Dividieron las 4 pasiones en 2 tipos. Una, por las cosas que no se poseen en el presente o que se anticipan en el futuro, que son el deseo, y 2, por las cosas que comprometen actualmente a la persona, que son el placer y la angustia. Aquí en esta regla nos centraremos en la pasión del deseo. Marco Aurelio solo deseaba lo que estaba bajo su control o lo que le ocurría. En sus meditaciones se repite continuamente que la mayoría de las cosas de la vida están fuera de su control. Se dio cuenta de que la vida es imprevisible. En 2000 años, nada ha cambiado al respecto. A menudo deseamos las cosas que no controlamos, como más dinero, un mejor trabajo, una casa más grande, seguidores en las redes sociales o tal vez que nuestra pareja nos ame siempre, que siempre tengamos la lealtad de nuestros amigos. Nos sentamos a esperar, a rogar, a anhelar, a desear que la suerte nos sorprenda o que el cambio se produzca mientras mantenemos exactamente el mismo círculo social y los mismos hábitos que siempre hemos tenido. Siempre queremos un trabajo mejor y mejor pagado, pero nos negamos a aprender cualquier habilidad nueva que pueda conseguirnos el trabajo que deseamos. Podríamos perder nuestro tiempo y energía en rezar y esperar que las cosas cambien, o podríamos concentrarnos en lo que está en nuestro control y empezar a tomar medidas. Tenemos que ser autosuficientes y responsabilizarnos de nosotros mismos, sin dejar que los dioses o los caprichos de la fortuna determinen si conseguimos lo que queremos. Marco Aurelio nos dice que, si queremos progresar en la vida, debemos limitar nuestros deseos solo a lo que está bajo nuestro control, como emprender acciones deliberadas y no depositar nuestra esperanza en las incertidumbres. El deseo es: ¿realmente quiero este coche y una vez que lo consiga, seré feliz? Mientras que la acción deliberada es: si quiero este coche, entonces tengo que conseguir el dinero, y para ello debo poner horas y esfuerzo extra para aprender nuevas habilidades y trabajar duro para realizar esos fondos. Cualquier cosa que quieras o desees conseguir requerirá tu deliberación y consideración, no el deseo. Incluso entonces, si trabajas duro y haces todo lo que se te pide y aún así te quedas sin dinero, o por alguna razón no consigues el coche, en lugar de sentirte mal, debes aceptarlo con gracia. Los estoicos creen que los resultados, sean los que sean, no están bajo nuestro control. Por eso, en lugar de enfadarte o reaccionar de forma insana cuando las cosas no salen como quieres, debes amarlas y aceptarlas como sea. La mayoría de las cosas que suceden en la vida no dependen de ti, así que solo desea lo que está dentro de tu control y acepta lo que no lo está. Regla número 3. Actuar por el bien común. En el libro 12 de sus Meditaciones, aprendemos de Marco Aurelio que, en primer lugar, nada al azar y nada sin relación con algún objetivo o fin. En segundo lugar, no relaciones tus acciones con nada que no sea un fin o meta que sirva a la comunidad humana. Esta regla está influenciada por la disciplina de la acción de Epicteto.
La disciplina de la acción consiste en realizar las acciones correctas por las razones correctas. Se trata de lo que debes hacer. Marco Aurelio era un hombre de acción y nos recuerda que debemos eliminar los impulsos de nuestra vida y hacer que nuestras acciones tengan un propósito. Probablemente tienes varios papeles que desempeñas en la vida real. Pueden estar relacionados con tu familia, tu trabajo o tus actividades personales. Los estoicos creen que estamos aquí por una razón, que es mejorar las cosas. Así que haz una lista y luego piensa en lo que quieres conseguir desempeñando cada uno de estos papeles y qué deberes se derivan de ello. La lista de estos papeles debería formar tu propósito para ahora y para el futuro. Se ha demostrado que este tipo de motivación es la clave para que puedas alcanzar tus objetivos. Marco Aurelio quiere que tengamos una mente, una visión más amplia, que es la de servir al bien común. Como seres humanos, vivimos para ayudarnos unos a otros, incluso a las personas egoístas, entrometidas, mentirosas, traicioneras, envidiosas y poco sociables. La naturaleza diseñó a los humanos como animales sociales, con instintos morales innatos que nos permiten vivir en grupo. Actuar de otro modo, vivir como un animal, va en contra de la naturaleza humana y es irracional. Nuestra sociedad es el pegamento que nos mantiene unidos, y puesto que formamos parte del mundo en general, nuestras acciones reflejan nuestro lugar en él. De allí que nuestras acciones deben tener siempre una finalidad ética. Tomemos por ejemplo de la mentira. Si mientes, esto se reflejará en ti. La gente dejará de confiar en ti y eso puede repercutir en el trato que te den en el futuro. Incluso si no te pillan, habrá consecuencias a costa de los demás. Una mala elección puede destruir tu carácter, así que ten cuidado con lo que haces. El bien y el mal son los resultados de las acciones realizadas en base a las elecciones de personas concretas. Cada acción que realices se reflejará en ti y en tu carácter. Así que, como diría Marco Aurelio, no hables de ser un buen hombre, solo sé uno. El agua es la sustancia más blanda y más flexible. Sin embargo, nada es mejor que el agua para superar lo duro y rígido, porque nada puede competir con ella. Lao Tzu. Muchas personas están secuestradas por la rigidez de sus mentes. Pensar en categorías e ideas fijas puede ser una gran muleta para sobrevivir, ya que crea claridad en un universo caótico. Pero pensar con demasiada rigidez también tiene sus consecuencias negativas. Ver el mundo en categorías y cajas separadas limita nuestra percepción, por lo que nos quedamos atascados en nuestras ideas de cómo son las cosas o cómo se supone que deben ser. Como el universo está en constante cambio, y la mayoría de las cosas, si no todo es más complejo de lo que nuestra mente puede comprender, un enfoque más fructífero de la vida sería uno que fuera flexible, tangible, que nos permitiera fluir. Ya sabes, un poco como el agua. El antiguo filósofo chino Lao Tzu celebra la flexibilidad en su obra temporal llamada el Tao Te Ching, en la que se opone a la postura vital rígida que algunas personas deciden adoptar. En contraste con lo que muchos piensan, la debilidad o más concretamente la capacidad y la voluntad de ceder puede ser en realidad una gran fortaleza, según la filosofía taoísta. De ahí que Lao Tzu afirme que el bien supremo es como el agua. Este video explora los beneficios de ser poco menos rígido y un poco más como el agua.
Algo que caracteriza a la filosofía taoísta es la deferencia hacia la naturaleza. Los caminos de la naturaleza lo abarcan todo. La danza entre los opuestos es el principio fundamental del funcionamiento del universo, que se manifiesta como un cambio continuo. Cuando observamos la naturaleza de cerca y a través de una lente taoísta, podemos ver dos fuerzas en funcionamiento, el yin y el yang, o lo femenino y lo masculino. El yang consiste en los elementos más activos de la existencia, como la velocidad, la inquietud, la productividad, la excitación, la agresividad, el ser extrovertido, pero también la dureza, la sequedad y la rigidez. El yin consiste en los elementos más pasivos, como el silencio, la receptividad, el no reaccionar en lugar de reaccionar, y también la suavidad y la flexibilidad. Nuestra cultura celebra los aspectos yang de la vida. Se trata de ser más rápido, más grande, mejor, de mantenerse firme, de defender las opiniones inalterables, de enfrentarse y chocar con el enemigo, de alterar en lugar de adaptarse. Los aspectos yin, en cambio, se ven con malos ojos. Por ejemplo, ser receptivo a las opiniones contrarias y estar dispuesto a cambiar de opinión suele considerarse débil. Si no defiendes nada, caerás por cualquier cosa, citó el antiguo político estadounidense Alexander Hamilton, lo cual puede ser cierto, pero si no estamos dispuestos a mantener cierta flexibilidad, a no cambiar nunca nuestro enfoque y a no estar dispuestos a doblarnos con los vientos de la vida, nos volvemos tan rígidos como una rama muerta. Si observamos la naturaleza del agua, descubriremos que es extremadamente resistente al cambio, ya que el agua es capaz de adoptar todo tipo de formas diferentes. Podemos verter agua en un vaso y ésta se convierte en el vaso cuando forma parte del océano que ondea. Dependiendo de la temperatura exterior, el agua cambia su comportamiento. Cuando se cuece, se evapora, y cuando se congela, se vuelve sólida. Así, el agua sobrevive a muchas circunstancias diferentes mediante la adaptación. La suavidad del agua añade fuerza a los seres vivos, porque los hace flexibles y, por tanto, más resistentes a las circunstancias exteriores. Como dijo Lao Tzu, los vivos son suaves y flexibles, los muertos son rígidos y tiesos. Las plantas vivas son flexibles y tiernas, las muertas son frágiles y secas. Fin de la cita. Las cosas que son frágiles y secas se rompen fácilmente y están muertas o equivalen a estarlo. Lo mismo ocurre con las mentes rígidas y severas. Las personas rígidas y severas suelen tener dificultades para enfrentarse al cambio, ya que desean la permanencia en lugar de la incertidumbre de la impermanencia. Por desgracia, para estas personas el cambio es inevitable. La vida es impermanencia. Si la vida fuera permanente, no tendría vida. Por eso, cuando no aceptamos la realidad de la impermanencia, desperdiciamos mucha energía luchando contra lo inevitable. El cambio de la vida viene en diferentes formas. Podemos experimentar pequeños cambios. Por ejemplo, un nuevo colega. O podemos experimentar grandes cambios como el traslado a otro país, el divorcio o incluso la muerte. Ahora bien, si comparamos la vida con un río, podríamos ver sus sutiles giros como pequeños cambios. Un cambio drástico en el curso representaría un gran cambio, y cuando desemboca en el océano, sería la muerte. Vemos que pase lo que pase,
El río fluye con los cambios de las circunstancias, adaptándose a los diferentes paisajes y encontrando su camino más allá de las obstrucciones sin esfuerzo. Incluso a su inevitable aniquilación se acerca el río sin inmutarse, sin oponer resistencia, pues simplemente se funde con otra cosa. Y así vivimos la vida en un flujo continuo, encontrando el camino alrededor de todo lo que se cruza en nuestro camino, sin resistirse incluso a los cambios más drásticos, incluida la muerte. Pero también cuando estuviéramos contenidos como el agua que se guarda en una jarra, nos quedaríamos quietos y seríamos la jarra hasta que nuestras circunstancias cambiaran. Lao Tzu sostiene en el Tao Te Ching que lo suave vence a lo duro. Toma el agua como metáfora de esta afirmación. El agua es suave y flexible, pero también tiene el poder de erosionar los materiales más duros como la roca y el metal. Cito: todo el mundo sabe que lo suave y flexible vence a lo rígido y duro, pero pocos pueden poner en práctica este conocimiento. Fin de la cita. Así que para ser como el agua, necesitamos saber cómo podemos superar lo duro siendo suaves. En primer lugar, el taoísmo es una filosofía de no forzar nada. En la práctica podemos ver que usar la fuerza no solo es agotador, sino que a menudo no nos lleva a ninguna parte. Ahora bien, esto no significa que nunca debamos utilizar la fuerza en determinadas situaciones, pero en muchos casos el enfoque suave es superior al uso de la fuerza, cuando se trata de resultados a largo plazo, así como el ahorro de nuestra energía y mantener una mente tranquila. Este mecanismo se explica mejor con ejemplos. Un gran ejemplo del poder de la suavidad lo encontramos en la película Shawshank Redemption, en la que el protagonista, Andy Dufresne, es condenado a cadena perpetua en la penitenciaría estatal de Shawshank por asesinar a su mujer y a su amante, a pesar de que él sigue diciendo que no lo hizo. Tras 19 años de prisión, se escapa y huye a México. Andy utiliza métodos suaves y sigilosos para alcanzar sus objetivos. Probablemente debido a su experiencia como banquero, es capaz de pensar a largo plazo y sabe que las pequeñas acciones en el presente eventualmente conducirán a grandes cambios en el futuro. También le gustaba la geología, que es, como dice la película, un estudio de la presión y el tiempo. Al ser amable y servicial y utilizar su inteligencia, es capaz de convertirse en un administrador del corrupto y despiadado director de la prisión, Samuel Norton, y disfruta de varios privilegios. Enviando una carta al Senado del Estado cada semana durante 6 años, es capaz de conseguir financiación para una biblioteca en la prisión. Finalmente, Andy escapa a través de un túnel que cavó usando un pequeño martillo que escondía en una Biblia. Tarda 19 años en cavar ese túnel, un proyecto que esconde detrás de un póster de una chica pin-up. Con su enfoque suave y paciente, no solo conquistó un grueso muro de hormigón, sino también a la autoridad de la prisión. Su fuga, sin embargo, es explosiva. Se precipita en el túnel, llega al otro lado, rompe una tubería de alcantarillado, se arrastra a través de 500 yardas de excrementos, se da cuenta, expone al alcalde a los medios de comunicación y el alcalde huye a México. Por lo tanto, no se abstiene de usar la fuerza por completo, solo la guarda para la oportunidad adecuada. Oportunidad que lo llevó 19 años de suavidad para creerla.
Ser como el agua significa que somos capaces de adaptarse a diferentes circunstancias. Cada situación tiene algo positivo en ella. En el agua tranquila, el polvo puede asentarse y se vuelve claro. El agua corriente pasa por diferentes lugares y escenarios y nutre las cosas que encuentra. En la sociedad de Yan en la que vivimos, parece que no solo valorar una parte de la existencia humana, que es la parte activa que gira en torno a los logros, la velocidad y el éxito. Nos educamos, asumimos mucha responsabilidad en lo que respecta al trabajo y la familia. Intentamos enriquecernos y hacerlo lo más rápido posible y juzgar a los demás como hechos humanos, en lugar de que como seres humanos. Ser útil o estúpido o feo o pobre se considera generalmente indeseable. Pero si dominamos la flexibilidad de encontrar lo positivo en lo negativo, nos daremos cuenta que estas características indeseables tienen aspectos positivos. Es solo una cuestión de percepción. Por ejemplo, ser pobre significa menos dinero y posesiones de las que preocuparse. Y ser feo significa que es menos probable que terminemos en una serie de relaciones abusivas y que la gente nos quiere por nuestra personalidad en lugar de la apariencia. En la obra taoísta Xuanxi hay una historia sobre un árbol torcido que era tan deforme comparado con los árboles rectos, que los leñadores lo etiquetaron como inútil, ya que era incapaz de convertirse en tablas de madera utilizables. Entonces llegó Xuanxi y afirmó que el árbol es en realidad muy adecuado como lugar para relajarse. Como los leñadores consideraron que el árbol era inútil, nunca fue cortado, por lo que se hizo viejo y grande, y la gente finalmente lo convirtió en un lugar sagrado. Así que la longevidad del árbol se debió a su inutilidad. Ser inútil puede no conducir a una buena reputación y probablemente evocará la vergüenza y el reproche de nuestro entorno. Pero también conlleva menos cargas, menos presión y probablemente una vida mucho más relajada. Toda nube tiene su lado bueno. Además, el agua siempre busca los lugares más bajos y saca lo mejor de las circunstancias en las que nadie quiere estar. La vida se caracteriza por la suavidad y la suavidad es la fuerza. Las cosas blandas no se rompen fácilmente porque pueden doblarse y ceder, a diferencia de las frágiles y rígidas. Hasta la roca más dura puede ser vencida por la suavidad del agua e incluso por el soplo del viento. Por eso, un famoso actor, filósofo y artista marcial dijo una vez: no te encasilles en una forma, adáptala y construye la tuya propia y deja que crezca, sé como el agua. Hasta aquí nuestra lección de hoy. Si te gustó este video, dale like y comparte el enlace con tus amigos y contactos para que también conozcan sobre el taoísmo y aprendan a ser como el agua. Nos gustaría leer tus comentarios. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa las notificaciones para que estés al día con nuestras últimas entregas. Somos el Diario de un Estoico, tu canal favorito para una vida estoica.